Empresario, persona física o accionista de persona moral. Quiero que por favor respondas en silencio, claro está, al día de hoy, ¿cuánto es lo que has recibido en la cuenta bancaria por depósitos y transferencias? Esto por las ventas de contado o posiblemente por la recuperación de cuentas por cobrar, evidentemente de periodos anteriores. Vamos a suponer que tenemos 1 millón de pesos. Te preguntarás, Mario, ¿y por qué esta pregunta? ¿Por qué una pregunta muy personal empresarial? Bien, porque quiero que nos pongamos de acuerdo. Ese 1 millón de pesos que has recibido en tu cuenta bancaria respecto al flujo de efectivo de operación de la empresa, pues se va a tener que dividir en dos grupos o en dos partes. Uno que es el ingreso que sirve de base para el cálculo del ISR y otra parte que sirve de base para el cálculo del impuesto al valor agregado. Porque creo que es un tema cultural y pareciera que es la percepción de cada uno de nosotros el considerar que ese 1 millón de pesos de entrada por efectivo transferencias es nuestro y que ya nadie nos lo debe quitar más que por nuestra propia decisión en el sentido de comprar inventarios, activos fijos, gastos, en fin. Ahora, ¿por qué sigo con esta pregunta o este comentario? Porque resulta que cuando el contador o la contadora hacen el cálculo del impuesto, pues es más perceptible el ISR en señalar, bueno, voy a pagar, no sé, 92,000 pesos y el IVA serán de 280,000 pesos. El empresario, espero que no seas tú, pero el empresario en general cuestiona, oye, ¿por qué debo pagar esa cantidad de IVA? ¿Es mucho? ¿Es demasiado? Contador, contadora, haz lo que sea necesario para que no paguemos tanto IVA. Realmente, esa percepción del IVA debes de considerar que no es tuyo. Pero analicemos. IVA, impuesto al valor agregado. Quiere decir que al valor del precio de venta le agregas el IVA a la tasa del 16%. Para fines didácticos voy a suponer lo siguiente, que la venta sin IVA son 850,000 pesos y el IVA es de 150,000 pesos. Ese IVA te lo está pagando el cliente no por voluntad, sino porque así lo dispone la ley y te obliga a ti que estás vendiendo, que estás prestando un servicio, a agregar ese IVA. Y el cliente no tiene la decisión de si quiero o no quiero. Tú le dices, ¿sabes qué? Son 5,000 pesos más IVA, son 5,800 y el cliente paga esa cantidad. Entonces, en este ejemplo micro, 5,000 son tuyos, 800 pesos no son tuyos. El cliente técnicamente se lo está pagando al SAT. El contribuyente no eres tú, sino el cliente, el último consumidor de toda esa cadena productiva, y entonces tú solamente recoges los 800 pesos, lo vas ordenando, lo vas apilando y cuando llega el momento de presentar la declaración, técnicamente los 800 pesos son los que tienes que transferirle al SAT. Pero vas a cuestionar, a ver Mario, hasta aquí va muy bien la teoría, pero yo también tengo que pagar renta, energía eléctrica, teléfono, en fin, y todo eso lleva IVA. Mi proveedor no me pregunta si quiero o no quiero pagar el IVA. Bien, ese IVA que tú estás pagando, técnicamente lo está cobrando tu proveedor y también hará la misma mecánica. Entonces, hablábamos de 150,000 pesos en lo general del IVA cobrado a los clientes. Le vas a restar el IVA pagado a los proveedores. Pensemos 120,000 pesos. Entonces, IVA cobrado 150 menos IVA pagado 120,000, hay una diferencia de 30,000 pesos. Y es lo que tienes que pagar porque, te reitero, esto no es tuyo. He visto muchas problemáticas, principalmente en el tema restaurantero, porque los insumos se compran con el IVA a la tasa del 0%, pero cuando se presta el servicio de preparación de alimentos, estos consideran la tasa del 16%. Y entonces uno de los principales, no errores, pero sí omisiones que tiene el empresario, es que cuando determina el costo del platillo o del platillo que está preparando, pensemos solamente considera 200 pesos, pero no le agrega el IVA, porque impuesto al valor agregado. El argumento que pudiera exponer cuál es que Mario, si le agrego 32 pesos de IVA, pues la competencia que está en informalidad,
pues se lleva mi cliente y yo no puedo competir. Por ello me quedo con 200 pesos. Bien, esos 200 pesos tienes que asumir que tiene IVA incluido. Pensemos, 190 de subtotal y 10 pesos de IVA. Esos 10 pesos los está pagando indirectamente el comensal y esos 10 se los tienes que dar al SAT. Pero aquí como compraste vegetales, carne, en fin, al 0%, pues esos 10, así como los tienes que pagar. Claro, posiblemente pagaste renta, teléfono, en fin, y será una cantidad mínima. Es importante que consideremos que ese IVA no es nuestro ni lo estamos generando nosotros, sino que lo está pagando el cliente, el consumidor final. Y reitero, a él no se le está preguntando si quiere o no quiere pagar el IVA. Tú dices 200 pesos más IVA, 232 y punto. Se paga y listo, y tú solamente haces el proceso del entero del impuesto al valor agregado. En la medida en la que puedas dimensionar y puedas aceptar esta mecánica de cálculo del IVA, será más fácil para que te puedas enfocar, uno, en la productividad, dos, en las ventas, tres, en la competencia en el mercado, para que una de dos, o reduces costos, porque es lo que buscamos, sin bajar la calidad, y pues tener la competencia en el mercado y lograr que nuestra utilidad, ventas menos costos y gastos, sea la mayor posible y en función a ello, pues tengamos mayores utilidades. Así que reitero, de todo lo que recibes en un mes, vía efectivo, vía transferencia, una parte es tuya, la otra es del cliente que te pagó por esa venta, por ese servicio, y tu obligación es, así como lo tienes, se lo enteras al SAT.